Siempre me ha parecido curioso cómo ciertas cosas te encuentran a ti, en lugar de tú a ellas. Como si el universo tuviera un plan secreto, esperando el momento justo para revelarte algo que, de repente, se vuelve indispensable. Así fue para mí con la historia LGBT. No la busqué, no estaba en mi lista de prioridades, ni siquiera en mi radar consciente. Y sin embargo, cambió mi vida de una manera tan profunda que hoy no me imagino quién sería sin ella. Recuerdo mi adolescencia, un torbellino de confusión y una sensación persistente de estar fuera de lugar. Crecí en un mundo donde la palabra gay se susurraba o se usaba como un insulto. No había referentes, no había historias que se parecieran a la mía en los libros de texto, ni en las películas que veían mis amigos. Era como si mi existencia, o la posibilidad de ella, fuera una anomalía, algo que no encajaba en el gran tapiz de lo que se consideraba normal. Pasaba mis días con una inquietud constante, un secreto que pesaba en mi pecho y que, en mi ignorancia, creía que era solo mío. Pensaba que era el único, el bicho raro con estos sentimientos que no me atrevía a nombrar. La soledad era mi compañera más fiel en esos años. La escuela era un campo minado. Cada chiste homófobo, cada comentario despectivo, era una pequeña herida que se sumaba a la ya profunda inseguridad que sentía. Fingía risas, cambiaba de tema, me encogía de hombros, todo para no levantar sospechas. El miedo a ser descubierto era una sombra que me seguía a todas partes. Miedo al rechazo de mis padres, de mis amigos, de la sociedad entera. No sabía que había otros como yo, que había comunidades, que había una historia de lucha y resistencia. Simplemente no lo sabía, y esa ignorancia, aunque protectora en cierto modo al principio, también era una jaula de aislamiento y vergüenza. El punto de inflexión no fue una revelación dramática ni un libro que me cayó en las manos, fue mucho más sutil. Fue la incomodidad creciendo, volviéndose insoportable. Fue el día en que un amigo del instituto, uno de los más populares, se armó de valor para salir del armario. Lo recuerdo claramente. La tensión en el aula, las miradas curiosas, algunas de apoyo, otras de desprecio. Y yo, sentado en mi pupitre, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. Mi primera reacción fue miedo. Miedo por él, pero sobre todo, miedo por mí. ¿Qué pasaría si yo hiciera lo mismo? Pero luego, algo más se encendió. Una pequeña chisca de admiración. Y una pregunta, por primera vez, se formuló en mi mente. ¿De dónde sacó el valor? Esa pregunta me persiguió durante semanas. Empecé a buscar, tímidamente al principio, en los rincones más oscuros de Internet, lejos de miradas curiosas. Y ahí, poco a poco, los hilos comenzaron a unirse. Descubrí artículos, foros, blogs, y entre toda esa información, de pronto, me topé con algo que mencionaba Stonewall. El nombre me sonaba algo antiguo, pero la historia que leí, la de un levantamiento, la de personas hartas de ser acosadas y maltratadas, me golpeó como un ayo. No era solo un incidente aislado, era un grito de basta ya. Fue como si una ventana se abriera de golpe en una habitación oscura y sofocante. No estaba solo, nunca lo había estado. Había habido gente antes que yo, gente que luchó, que amó, que sufrió, que se levantó. La historia de Stonewall me hizo darme cuenta de que mi propia lucha interna no era un defecto personal, sino parte de una narrativa mucho más grande, una narrativa de resistencia y búsqueda de dignidad que se había estado gestando durante décadas, siglos incluso. Empecé a devorar todo lo que encontraba. Aprendí sobre Harvey Milk, un hombre que no solo soñó con un mundo mejor, sino que lo construyó con cada palabra y cada acción, pagando el precio más alto por ello. Su valentía, su optimismo contagioso, me inspiraron de una manera que ninguna otra figura histórica lo había hecho. Me di cuenta de que la política no era solo algo distante, sino algo profundamente personal, que afectaba directamente la vida de personas como yo. Luego vino la dolorosa pero crucial historia de la crisis del SIDA. Aprendí sobre la indiferencia inicial, el estigma, la pérdida devastadora de una generación entera. Leí testimonios de activistas que, en medio del dolor y el abandono, se organizaron, cuidaron unos de otros y exigieron ser escuchados. Sus historias, sus sacrificios, me llenaron de una tristeza profunda,
pero también de una inmensa gratitud y un sentido de responsabilidad. Me hicieron entender que la libertad que yo ahora disfrutaba, la libertad de siquiera poder buscar información sobre mi identidad, había sido pagada con la sangre y las lágrimas de incontables personas. Cada libro, cada documental, cada conversación con alguien mayor que había vivido esos tiempos, era una pieza del rompecabezas que se colocaba en su lugar. Entendí que la visibilidad no era un capricho, sino una necesidad vital, que el orgullo no era arrogancia, sino una afirmación de existencia y valor, que los desfiles no eran solo fiestas, sino marchas de protesta y celebración, herederas de aquellas primeras revueltas. Esta historia que no busqué, que se me reveló poco a poco, me dio un lenguaje para mis sentimientos, me dio un contexto para mi identidad, me dio una comunidad, aunque al principio solo fuera a través de las páginas de un libro o la pantalla de mi ordenador. Me dio una comprensión de que mi existencia no era un error, sino parte de un tapiz rico y complejo de la humanidad. Me ayudó a perdonarme por sentir lo que sentía y a encontrar la fuerza para aceptarlo. Fue un proceso gradual, como el deshielo después de un largo invierno. A medida que aprendía más, la vergüenza que había cargado durante tanto tiempo empezó a disiparse. Se transformó en orgullo, en una profunda conexión con aquellos que vinieron antes que yo. La historia LGBT me enseñó que la lucha por la igualdad es una lucha continua, que requiere vigilancia y participación. Me mostró que no somos un fenómeno reciente, sino que hemos existido en todas las culturas y épocas, a menudo en la sombra, pero siempre presentes. Al final, esta historia me dio la valentía para salir del armario, no solo ante mis amigos y mi familia, sino ante mí mismo. Me dio la seguridad de que pertenezco, de que mi amor es tan válido y digno como cualquier otro. Me enseñó que la diversidad es una fortaleza, no una debilidad. Y lo más importante, me conectó con una herencia de resistencia, de amor inquebrantable y de esperanza. Hoy, cuando veo a jóvenes LGBT que crecen con más referentes, con más aceptación, siento una mezcla de alegría y una punzada de melancolía por lo que yo no tuve. Pero también siento una profunda gratitud. Gratitud hacia todos los que allanaron el camino, hacia los que alzaron la voz cuando era peligroso hacerlo, hacia los que se atrevieron a amar abiertamente. Su historia, nuestra historia, me recordó que no estoy solo, que nunca lo estuve. Esta historia me cambió sin que yo siquiera lo intentara. Se filtró en mi vida, en mi corazón, en mi mente, y redefinió todo lo que creía saber sobre mí y sobre el mundo. Me hizo más fuerte, más compasivo, más consciente. Me dio raíces y alas. Y ahora mi responsabilidad es conocerla, honrarla y seguir compartiéndola para que nadie más sienta la soledad y la vergüenza que yo sentí, sin saber que la fuerza para superarlas ya estaba escrita en las páginas de una historia que me estaba esperando. Es un legado que llevo conmigo, un faro en mi propio camino y un recordatorio constante de que el amor, en todas sus formas, siempre encuentra una manera de brillar.